¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el capítulo número 5 de este fic. Ya saben que si le gusta, los invitan a darle pulgar arriba y suscribirse aquí o Jake si aún no lo están. Además de activar la campanita para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Igualmente, muchas gracias por el apoyo. Realmente no saben el gusto que me da contar con ustedes haciendo que este pequeño canal crezca. Sin más que decir, me despido hasta la próxima. Asia Argento. Ese es mi nombre, se presentó la chica ahora conocida como Asia con algo de pena mientras trataba de no ver a los ojos a Goku. Es un bonito nombre. Es un placer conocerte Asia, mi nombre es Son Goku, el pelinegro se presentó con una pequeña sonrisa mientras hacía una pequeña reverencia, era educado. También es un placer conocerte, Goku, decía Asia con una sonrisa acompañada de unos cuantos balbuceos ya que era la primera vez que estaba enfrente de un chico tan atractivo, por Kami, qué sonrisa tan linda tiene, y qué guapo es. Pensaba ya que había quedado cautivada por la caballerosidad del Saiyajin, jamás había visto a un hombre tan educado. Goku se quedó confundido ya que la rubia se quedó como estatua luego de haberse presentado, así que decidió hablar con ella nuevamente. ¿Te encuentras bien, Asia? ¿El color de tu rostro está rojo?, le preguntó con un poco de preocupación Goku mientras se acercaba un poco a la monja para poner una de sus manos sobre su frente y comprobar si no sentía que su temperatura estaba normal. Ante eso, la chica ojiverde reaccionó rápidamente y nuevamente se sonrojó al tener de cerca a Goku, así que se apartó un poco de él. No te preocupes Goku, estoy bien. Exclamaba Asia mientras se cubría el rostro con la intención de ocultar su rubor, cosa que era casi imposible porque estaba más roja que una cereza. Entiendo, dijo simplemente Goku mientras se apartaba un poco de la chica, entendía lo que pasaba y pues ya era costumbre, así que no se preocupó por ese detalle y decidió respetar el espacio de la monja. Bueno Asia, tengo que irme. Nos veremos algún día, o más tarde, o lo que pase primero, Goku se despidió y antes de que pudiera retirarse, Asia lo sujetó de su sudadera. Espera Goku no te vayas. Es que estoy perdida y necesito ir a un lugar pero no conozco a nadie que me pueda ayudar, podrías ser mi guía en esta ciudad. Por favor, la monja se lo pidió de la forma más gentil que podía mientras jugueteaba con sus dedos índices, le daba pena tener que pedirle eso a un hombre, y ahora más que conoció a Goku. Goku dio media vuelta y se le quedó viendo ya que estaba en un dilema, el tiempo se le iba y podía llegar tarde otra vez a la escuela, pero por otro lado no podía dejar a esa inocente chica que apenas acababa de conocer a su suerte ya que como dijo, no conocía los alrededores ni a gente de esa ciudad que pudiera ayudarla y tras pensar eso, tomó una decisión. Está bien Asia, te ayudaré a encontrar ese lugar que tanto mencionas, le dijo Goku mientras le regalaba una pequeña sonrisa. Gracias Goku. Exclamó la rubia feliz mientras hacía una reverencia en señal de agradecimiento. El Saiyajin no dijo nada y fue a recoger la maleta de Asia. Y de esa manera la pareja comenzó a caminar por las calles de la ciudad mientras charlaban entre sí. Entonces Asia, ¿a dónde te diriges exactamente?, le preguntó Goku serio y algo curioso, quería saber a dónde era que una la rubia ya que no se lo había dicho bien. Voy a la iglesia, me asignaron un puesto allí, le respondió Asia aún con la mirada baja y con su rubor aún presente. Ya veo. Por esas ropas que vistes entonces puedo deducir que eres una sirviente del dios de este lugar, ¿no es así?, le preguntó el Saiyajin serio a lo que la rubia se limitó a asentir, con un poco de confusión, no entendía a qué se refirió con el dios de este lugar, lo único que podía pensar Asia era que su nuevo amigo era de alguna otra religión o algo así. Me alegra haber encontrado a una persona tan amable como tú. Debe ser ayuda divina, le decía Asia con una linda sonrisa, le guardaba Goku. Sí, debe ser eso. Conocer gente siempre tiene sus beneficios, y conmigo no es la excepción, le decía Goku sin mucha importancia, cosa que no pasó desapercibido por la monja. Goku de repente le dejó de poner mucha atención pero aún así, por alguna razón eso le gustó un poco, esa expresión seria y algo intimidante en su rostro le gustaba. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué mi corazón se aceleró cuando hizo ese gesto?, pensó Asia con asombro mientras seguía observando el rostro del pelinegro y a su vez que ponía sus manos sobre su pecho, al parecer le gustaban los chicos malos y, Goku entraba en su lista. ¡Buah! Pero antes de que pudiera terminar de pensar, ambos escucharon el llanto que provenía de un pequeño niño que estaba tirado en el suelo y con un raspón sobre su rodilla. Asia se preocupó por el niño e inmediatamente se acercó a él. No llores, es solo un raspón.
Recuerda que eres un chico, la rubia le dijo con la intención de calmar al niño, cosa que lo consiguió y después ocurrió algo inesperado. Asia puso sus manos encima de la rodilla del infante y luego una luz de color verde lo cubrió para así comenzar a curarlo. Goku notó eso y se sorprendió un poco por lo que estaba haciendo Asia. Ella estaba sanando la herida del niño con un poder que a decir verdad no había pasado de largo, ya que esa chica tenía un poder en su interior como el que en esos momentos estaba usando. Su método de curación es igual al de Whis, es lo único que pudo pensar el Saiyajin, ya que al ver esa escena justamente recordó a la técnica que su maestro usaba con él cuando terminaba muy golpeado después de sus entrenamientos, eran muy similares. Goku continuó viendo a Asia con mucha atención y segundos después la herida que tenía el niño se cicatrizó por completo. Listo, ya estás curado, comentó Asia con una linda sonrisa y el infante se sorprendió porque su rodilla ahora estaba bien y podía caminar sin problemas. Muchas gracias, señorita. Le agradeció el pequeño con una grata sonrisa mientras abrazaba a la monja, quien aceptó su abrazo sin problema alguno, y luego el niño se despidió para retomar su camino. Con el problema solucionado, Asia regresó con Goku, quien seguía con esa expresión de seriedad y asombro por lo sucedido. Veo que te sorprendí un poco, Goku, le dijo la rubia de ojos verdes con una pequeña risa tras ver la expresión de su nuevo amigo. La verdad es que sí me sorprendiste un poco, Asia, le dijo Goku. Realmente le sorprendió que un humano pudiera usar una técnica como esa. Asia, me gustaría saber qué hiciste para curar a ese niño. No creo que haya sido un simple truco, le dijo curioso con mucho interés. Eso fue mi poder de curación, es un magnífico poder que Dios me entregó, le respondió Asia mientras se ponía seria. ¿Un poder que Dios te entregó? Goku levantó una ceja de intriga por esa respuesta, a lo que la Asia asintió y por ende se dispuso a explicarle todo acerca de su vida. Yo fui abandonada cuando era un bebé y dejada en una iglesia donde fui recogida y educada para que siguiera la fe de Dios, le contaba Asia. Un día encontré un perro que estaba gravemente herido y lo único que pude hacer fue hacer una oración, pero por alguna extraña razón ese perro se curó como si fuese un milagro. Desde entonces los de la iglesia me consideraron como una santa. Sin embargo, cierto día todo cambió para mí cuando un demonio apareció en las puertas de la iglesia en un estado deplorable. Se veía muy lastimado, creía que moriría, y sin pensarlo dos veces usé mis poderes para curar al demonio. Pero no sabía que estaba siendo observada y los de la iglesia comenzaron a llamarme bruja por haber curado a un demonio, le decía con tristeza. Fui exiliada de la iglesia en Europa y luego trasladada a otra iglesia justamente en la ciudad de Kyoto. Así terminó Asia de contarle su historia de cómo había conseguido aquel misterioso poder, o para ser más exactos cómo fue que lo activó, y así es como llegué en este lugar, dijo. Realmente pasaste por muchas dificultades en tu vida, fue lo único que le dijo Goku con una mirada seria, mientras que la rubia asentía con la mirada baja y luego comenzó a soltar algunas lágrimas. Soy una tonta. Mi bondad me llevó al exilio y ahora no tengo a nadie que me apoye porque piensan que me pasé al mando contrario, decía Asia entre sollozos. Estaba a punto de llorar más fuerte, pero no sucedió ya que sintió una mano sobre su hombro, y cuando volteó notó que Goku la estaba viendo fijamente. Asia, no pienses eso, tú no eres ninguna tonta ni mucho menos una bruja. Hiciste lo que creías correcto, la bondad es algo que merece todo el mundo, sin importar de quién se trate. Lo único que te puedo decir es que los equivocados son los de esa iglesia, por no apreciar tus poderes ni tampoco esa bondad tan grande que tienes, le decía Goku con una mirada llena de determinación, dejando a Asia perpleja. ¿De veras piensas eso, Goku? Le preguntó la monja con una mirada llena de sorpresa. No imagino que ese chico la consolaría de una manera tan linda. Claro. Y sobre ese poder tuyo, deberías estar agradecida del don que ese Dios te concedió, ya que eres una chica muy especial, eres pura de corazón y solo deseas ayudar a los demás, Goku le decía mientras le sonreía cálidamente y limpiaba sus lágrimas con su pulgar. La rubia se quedó completamente cautivada por las palabras del Saiyajin. Nunca nadie en su vida le habían hablado con palabras tan cálidas y llenas de sinceridad. ¿Acaso era posible que finalmente encontró a su media naranja? Un hombre lo suficientemente maduro, que a su vez era cariñoso, que la protegiera y cuidara de las injusticias que la vida le había dado. Al parecer Dios sí existía y había escuchado sus palabras. Entonces Asia se abalanzó y abrazó el pecho del guerrero. Gracias, muchas gracias Goku. Eres una gran persona y un gran amigo, le dijo Asia con nuevas lágrimas, pero esta vez de felicidad.
No me agradezcas, Asia, después de todo no podía dejar que una chica tan linda derramara lágrimas innecesarias, le dijo el pelinegro mientras correspondía el abrazo de su nueva amiga. Nuevamente ambos retomaron su camino y en cuestión de minutos encontraron la iglesia que se encontraba a las afueras de la ciudad. Es aquí, Asia, le dijo Goku mientras le entregaba su maleta y la monja la tomaba entre sus manos. Muchas gracias, Goku. Has sido de gran ayuda el día de hoy. Eres una gran persona. Asia nuevamente le agradeció con otra reverencia y el guerrero solamente la veía con una pequeña sonrisa. Era simpática la chica. Oye Goku, como muestra de agradecimiento ¿no quisieras pasar a tomar algo de té? Asia lo invitó con un ligero rubor en sus mejillas mientras jugaba con sus dedos. Bueno, supongo que... Goku estaba a punto de aceptar su oferta pero no pudo responder ya que algo en su bolsillo comenzó a vibrar, entonces sacó un teléfono móvil que Rias le había regalado hace días y entonces notó que estaba recibiendo una llamada de parte de la pelirroja ya que en la pantalla había una imagen de la susodicha demonio haciendo un guiño frente a la cámara. Vaya, es Rias, pensó sin mucho interés Goku, no le interesaba mucho pero debía ir a clases, lo siento mucho Asia, pero tengo que irme, necesito llegar a clases. Será para la próxima, Goku le decía con tranquilidad. Oh bueno, si es tan importante tu compromiso, entonces no soy nadie para impedir que cumplas tus deberes. Pero sí, espero que nos volvamos a ver pronto Goku, la monja le dijo con una linda sonrisa pero detrás de ella enmascaraba su decepción ya que no iba a poder conocerlo más de cerca. Entonces nos vemos luego, el Saiyajin se despidió de su nueva amiga para dirigirse nuevamente a la academia a una velocidad moderada dejando a Asia moviendo su mano de un lado a otro en señal de despedida acompañada de una linda sonrisa ya que solo ella podía pensar en lo maravilloso que había sido Goku durante el poco tiempo que lo conoció. Mi primer gran amigo, pensó Asia con una hermosa sonrisa, había conocido a una buena persona. Momentos después, en el club del ocultismo, estaba la sexy pelirroja de brazos cruzados mientras pisaba el suelo en señal de impaciencia ya que su guerrero se había demorado bastante y por ende lo tuvo que llamar desde su celular para saber dónde estaba. Hola Rias, la saludó con tranquilidad Goku cuando entró al salón y se puso enfrente de Rias. Sin embargo, Rias le exigió una explicación al Saiyajin del por qué llegó nuevamente tarde a lo que el azabache, sin vacilar le explicó todo lo que sucedió, y justo cuando terminó de explicar la heredera del clan Gremory se molestó aún más. Goku, nunca más te vuelvas a acercar a esa monja ni tampoco a la iglesia, fue el decreto de Rias dejando a Goku confundido. ¿Por qué no puedo acercarme a Asia, Rias? Le preguntó el Saiyajin con seriedad mientras miraba fijamente a la demonio. Las iglesias son territorios hostiles para nosotros los demonios. Tan solo con entrar allí incitarás peleas entre ambas facciones, y si llegas a tener contacto con algún miembro de la iglesia, como a esa monja, puede que lo tomen como una amenaza y te atacaran. Por eso no quiero que te acerques más a esa iglesia, Rias le advirtió con el fin de que entendiera cómo funcionan las cosas en este mundo, sin embargo nuestro guerrero no pensaría de esa forma. Rias, no voy a hacer eso, le dijo con mucha más seriedad Goku tomando por sorpresa a la pelirroja ya que no esperaba ese tipo de respuesta, entonces vio fijamente al Saiyajin quien tenía una mirada llena de seriedad. ¿Pero qué estás diciendo, Goku? Le preguntó perpleja Rias, anteriormente había tenido una pequeña discusión con Goku y no quería alejarse más de él. Me refiero a que no puedo alejarme de Asia, Rias. Ella es una buena chica y me lo demostró con la acción que hizo. No pienso discriminarla ni tampoco olvidarme de ella solo porque tú lo dices, Goku la sermoneó con mucha sinceridad, él no pensaba obedecer ese tipo de órdenes que Rias le daba, él no era así y no lo iba a hacer nunca. Rias se sorprendió por las palabras de Goku ya que era la segunda vez que el Saiyajin le hablaba de esa manera cara a cara. Pero Goku, te digo esto por tu bien ya que no quiero que nada te pase. No quiero que nadie te haga daño, replicó Rias para después caminar hacia el pelinegro y darle un abrazo entre su pecho. Lamento haber discutido contigo el día de ayer, es solo que no quiero que me aparten de tu lado, le dijo en señal de preocupación y de disculpa pero luego ella sintió una palmada en la cabeza de parte de Goku. Rias, sé que te preocupas por mi seguridad pero no debes por qué hacer eso. Recuerda que yo soy el candidato para ser un dios, nada ni nadie me podrá separar de ti, el Saiyajin le dijo con sinceridad, le caía bien Rias pero a veces sí había momentos que su opinión no concordaba con la de ella.
Lo sé, Goku, y me alegra escuchar eso de ti, la demonio pelirroja comentó con una linda sonrisa mientras seguía abrazando al guerrero sintiendo nuevamente la calidez que fluía de su cuerpo y ella quería disfrutar el momento. Sin embargo, ese momento se arruinó cuando la puerta del club se abrió y de ahí entraron el resto de la nobleza de Rías. Akeno y Koneko fruncieron el ceño cuando vieron a su presidenta apegada a su hombre. Ara Rías, ¿qué estás haciendo con mi Goku? ¿Acaso ya quieres pasar al siguiente nivel? Le preguntó Akeno con una sonrisa más linda de lo normal mientras un aura amarilla rodeaba su cuerpo. Presidenta, tramposa, fue lo único que dijo Koneko con las mejillas infladas por acaparar la atención de su senpai. Kiba por otro lado solo se limitó a reír de la situación que siempre hacían sus amigas mientras que Issei lloraba de celos a Goku. No es lo que ustedes piensan, exclamó Rías muy avergonzada mientras se apartaba del Saiyajin con un rubor intenso en sus mejillas. Sin embargo la demonio pelinegra no se creía nada de lo que decía su rey y amiga. ¿Con que no, Entonces no te importará que haga esto, y en ese momento Akeno se sentó a un lado del Saiyajin para abrazarlo. Yo también merezco al menos un abrazo de parte tuya, ¿no lo crees, Goku? La sacerdotisa del rayo le preguntó con una linda sonrisa mientras enterraba más su brazo en sus pechos. Claro, Akeno, de hecho, si quieren un abrazo pues solo pídanlo, Goku les sugirió tono coqueto a lo que las tres chicas se sonrojaron y se alegraron internamente ya que el Saiyajin era un hombre con el corazón abierto y les permitió estar cerca de él. Pero dejando ese tema a un lado, Goku se concentró en lo importante. Por cierto Rías, ¿qué era ese asunto importante del que me hablaste para que viniera? Inquirió curioso Goku a lo que la pelirroja le contestó, así. Goku, decidí que te ayudaré a liberar el poder de Issei con su entrenamiento, le dijo Rías. Después de haberlo pensado un buen rato, la demonio decidió que ayudaría a Goku con el entrenamiento del pervertido, pero si veo que algo malo pasa, no me abstendré de sellar al dragón y hacerlo dormir por más tiempo, declaró la presidenta del club. También tendría sus precauciones pero decidiría confiar en Goku. Agradezco tu comprensión Rías, y también tu confianza, le agradeció Goku mientras le daba una pequeña sonrisa, pero supongo que eso no es todo, ¿verdad? Inquirió. Así es. La razón principal por la que te llamé es porque hace poco nos informaron que un demonio vagabundo ha estado causando disturbios en la ciudad y nos solicitaron para que nos encarguemos de él, Rías le explicaba. Ya veo, entonces quieres que peleemos contra ese demonio que causa problemas. Muy bien, le dijo el Saiyajin con un poco de emoción ya que moría de ganas para calentar sus músculos contra alguien de este mundo. Goku sabía que era eso de los demonios renegados, aquellos que abusaban de su poder y abandonaban a sus amos, o en algunos casos hasta los asesinaban. Rías se lo había dicho pero jamás había visto uno y esta era una buena ocasión. Sin embargo y para su mala suerte, el clan Gremory tenían planes hacia el pelinegro. Con respecto a eso Goku, tengo que informarte esto. Rías hizo una breve pausa y el dios Saiyajin centró su vista en ella para prestarle atención. No quiero que pelees en esta misión, declaró dejando a Goku perplejo. ¿Por qué no puedo participar, Rías? Le preguntó Goku serio, cosa que puso nerviosa a la sexy demonio. Bueno Goku, lo que pasa es que quiero que observes nuestra manera de pelear ya que no ha habido ningún momento en que te demostramos nuestras habilidades. De hecho, ni siquiera cuando peleaste contra mis siervos viste sus verdaderos poderes, la princesa Carmesí le respondió con una sonrisa dejando en claro las dudas de Goku y ahora ya comprendía. Entiendo, quieres que evalúe su manera de pelear para que luego pensar en la rutina de su entrenamiento, ¿verdad? Le preguntó el azabache y Rías asintió de aprobación porque exactamente eso era lo que tenía en mente junto con su séquito. Así es Goku. También servirá como parte del entrenamiento de Issei, le comentó Rías con una sonrisa mientras agarraba al pervertido de su hombro. Había planeado bien cómo se iba a reconciliar con Goku. Está bien. Entonces espero que den lo mejor de ustedes pero si algo se sale de control entonces ahí intervendré, ¿entendido? Goku les preguntó con un guiño a lo que Rías y sus amigos asintieron de aprobación otra vez y le prometieron que lo dejarán participar si algo sale mal, también será para ti Issei. Tu entrenamiento empezará a partir de esta misión y espero que lo hagas bien, de lo contrario me veré obligado a ponerte un duro entrenamiento del cual no te podrás mover en una semana, le comentó Goku mientras lo veía con una mirada de villano. Esto hizo que Issei se pusiera nervioso y tragara un poco de saliva, esa simple mirada por parte de Goku lo hacía sentir muy diminuto. Muy bien. La misión será esta noche así que prepárense, les dijo Rías. ¿En la noche?
Preguntó un poco confundido Goku. Podían ir a buscar al demonio en esos momentos. Ahora, lo que pasa es que es difícil encontrar esos demonios durante el día. Por eso atacamos siempre durante las noches, le respondió Akeno con una linda sonrisa y Goku entendió eso. Después de eso, el club del oculto regresó con sus actividades escolares para matar el tiempo en lo que llegaba la noche para poder reunirse de nuevo. Más tarde ese día, ya era de noche y, el club del ocultismo y Goku estaban reunidos para irse a buscar al demonio renegado. Muy bien chicos, es hora de hacer nuestro trabajo. Ya saben lo que tienen que hacer para retenerlo, la pelirroja les decía a todos mientras sus siervos asentían de afirmación, hasta Goku sabía lo que tenía a hacer, solo quedarse ahí y observar. Akeno, prepara el círculo de teletransportación, Rias se lo pidió a su reina y la pelinegra asintió para después pararse en el centro de la habitación. La voluptuosa chica alzó sus manos mientras concentraba su energía demoníaca para crear un círculo mágico de color rojo, y mientras hacía eso, su cuerpo se rodeó por un aura roja y sus ropas parecían levitar dejando ver un poco sus bragas para la vista del Saiyajin, quien por cierto se había quedado en silencio al sentir la presencia de Akeno manifestarse y nada más por eso, mientras que por otro lado Issei, él simplemente estaba disfrutando de la vista. Luego de unos segundos, la sacerdotisa del rayo terminó de crear el círculo de teletransporte y luego ella se percató que Goku seguía observándola y con la boca un poco abierta. Ara, ¿acaso viste algo que te gustó, Goku? Le preguntó Akeno con una mirada pícara ya que probablemente le vio sus bragas. Y si fue así, entonces debía provocar sus emociones aún más. Ella comenzó a caminar hacia él mientras movía sus caderas de una manera inusual, cosa que no funcionó en nada para Goku, pues no sabía qué estaba haciendo sus amigas, pero sí para Issei quien estaba feliz con solo ver. Sin embargo Rias sabía que era lo que tramaba la pelinegra con esas intenciones y por nada del mundo se lo iba a permitir. Akeno, hay que irnos. Ahora mismo. Exclamó la princesa carmesí de forma autoritaria a lo que Akeno de mala gana obedeció y se alejó de su amado. Ahora ya que todo estaba en orden, los demonios y Goku se acercaron al círculo mágico para realizar el teletransporte y, un aura roja rodeó a todos menos al guerrero por alguna extraña razón. Fue en ese momento cuando Rias se dio cuenta algo que dejó pasar por alto algo muy importante. Esperen un segundo. Goku. Sin embargo Rias no terminó su frase ya que todos habían desaparecido en una luz roja dejando a un solitario Saiyajin quien parpadeó un par de veces de la confusión. ¿Eh? Así que esa técnica solo sirve en demonios. Vaya, supongo que tendré que ir por mi propio medio, se dijo a sí mismo Goku. Él había descifrado lo que había pasado y pues era realmente una lástima, pero podía transportarse él solo y luego puso dos dedos sobre frente para buscar las presencias de sus amigos y así desaparecer con su teletransportación. Mientras tanto, Rias y sus siervos habían llegado a su destino, un parque a las afueras de la ciudad, pero la pelirroja se sentía frustrada. Rayos. Goku no puede trasladarse por círculos mágicos porque no es un demonio, ¿cómo pude ser tan tonta para olvidar eso? Se preguntó a sí misma Rias mientras se golpeaba la cabeza. Y estaba a punto de crear otro hechizo de teletransporte pero cuando menos lo esperaba, Goku apareció de la nada justo enfrente de todos. Goku. Exclamaron sus amigos al unísono muy sorprendidos a los que el mencionado Saiyajin solo sonrió con un hola de manera despreocupada para después fijarse en Rias. Oye Rias, sé que me pediste que no interviniera en su misión, pero tampoco era como para hacerme a un lado y olvidarme, Goku fingiendo estar triste, algo muy común para todos, pero para las demonios muy lindo. Lo siento Goku. Es que de verdad se me había olvidado ese detalle, la heredera del clan Gremory se sonrojó de la vergüenza mientras hacía un pequeño puchero. Aún con sus disculpas, de todas formas Goku no estaba molesto ni nada parecido, pero ahora había una nueva interrogante para los del club del ocultismo. Disculpa Goku, ¿cómo le hiciste para aparecer así de repente? Le preguntó Fuekiba con mucha curiosidad y las demás chicas asintieron porque también querían saber qué fue lo que hizo hace unos segundos. Utilicé la teletransportación, les respondió Goku simplemente dejando todos intrigados. ¿Teletransportación? Preguntaron los cinco al unísono a lo que el guerrero asintió. ¿Quieres decir que tú también puedes crear hechizos de teletransporte, Goku? Le preguntó Rias interesada pero el pelinegro negó con la cabeza. No es exactamente eso Rias, mi teletransportación es distinta a la que ustedes hacen ya que la mía se basa en el ki, con eso me refiero a que puedo moverme a cualquier lugar del universo en un segundo con tan solo sentir la presencia de algún ser vivo. Fue una técnica que me enseñó Whis hace tiempo atrás.
según él me serviría en cualquier momento y vaya que tuvo razón, explicaba detalladamente Goku dejando a sus amigos más y más impresionados. ¿Dijiste que puedes ir a cualquier lugar del universo?, le preguntó el caballero de cabello rubio con asombro y Goku volvió a asentir. Así es, Kiba, aunque al principio esta técnica me permitía moverme siempre y cuando sintiera una presencia al lugar donde quisiera ir, pero luego de mis últimos entrenamientos pude perfeccionarla y ahora puedo ir a cualquier lugar sin la necesidad de sentir un ki. De hecho, hasta puedo ir directamente al otro mundo aún estando vivo. Goku les decía eso mientras levantaba un dedo índice como si fuera un instructor. Cabe decir que los demonios estaban estupefactos por la explicación que acababan de escuchar, incluso podía ir al más allá estando con vida. Eso no se veía todos los días, y eso que ellos eran los demonios. Eso es impresionante, Goku-senpai, exclamó la pequeña Koneko con sus ojos brillando. Su senpai era alguien realmente impresionante. Es verdad, eres alguien admirable, Goku, añadió Kiba con una sonrisa en su rostro. Ara. Goku, no dejas de impresionarme cada día. Eso me gusta de ti, comentó Akeno con una linda sonrisa y con sus mejillas rosadas. Rias nuevamente se quedó en silencio, pero se quedó cautivada tras saber otra de las técnicas de su nuevo guerrero. ¿Es que acaso tendrá más trucos bajo la manga? Probablemente así sea. El pelinegro por otro lado sentía un poco de modestia por los halagos de sus amigos, él no estaba acostumbrando a ese tipo de cosas y se le hacía extraño. Pero dejando ya las charlas, el grupo se centró en la misión que tenía por delante y todos caminaron en el parque hasta llegar a las afueras de una casa abandonada. Los chicos abrieron la puerta sin hacer tanto ruido para no llamar tanto la atención. Tengan cuidado, mis siervos, el enemigo puede aparecer en cualquier momento, así que atentos, Rias les indicó a sus amigos y ellos asintieron mientras caminaban lentamente por la casa aparentemente abandonada. Goku por otro lado se mantenía cerca de Rias por petición de ella y se iba a un lado de su maestro. Sentía un poco de terror estar en ese lugar tan oscuro. Pero mientras más caminaban al parecer no había nada a su alrededor, o al menos eso era lo que creían. Goku decidió concentrar su ki para localizarlo y como era de esperarse, no tardó ni 3 segundos en su búsqueda. El demonio está allí, Goku seriamente les avisó a todos mientras apuntaba sus dedos hacia un rincón de la habitación. El clan Gremory volteó a verlo muy confundido. ¿Cómo podría saber la ubicación del demonio antes que ellos? ¿Qué es este olor? Huele algo horrible, pero al mismo tiempo algo delicioso, dijo una extraña y tétrica voz que provenía de los rincones de la casa. ¿Pero de dónde venía? La respuesta llegó cuando algo, o mejor dicho, alguien salió de los pilares de la estructura. Lo primero que Goku y sus amigos pudieron ver fueron un par de pechos rebotando junto con un cuerpo al descubierto seguido de una mujer de larga cabellera negra y ojos azules, pero lo más bizarro y curioso de esa mujer era la parte inferior de la cintura que se componía de un torso gigante y espantoso con 4 patas con pelo que la rodeaba, y al final de su cola había la cabeza de serpiente. Ufufufu, parece que mi cena ha llegado, comentó la horripilante criatura con una voz depravada mientras se relamía los labios al observar a los chicos del ocultismo. Sobre todo se fijó más en Goku. Así que eso es el demonio que deben eliminar. No es la gran cosa, pensó el Saiyajin sin mucho interés en esa cosa. Obviamente no estaba asustado ni nada, simplemente era desagradable ver eso. En ese momento Rias dio un par de pasos al frente. Demonio renegado, Visor. Seres nefastos que huyen de sus amos para cumplir con sus propios deseos, merecen morir por sus pecados. En el nombre del archiduque Gremory, acabaré contigo. La princesa Carmesí declaró mientras le apuntaba con el dedo, pero aún así Visor ni se inmutó ante sus amenazas. ¡Qué mocosa tan insolente! Te cubriré de sangre tan roja como tu cabello, exclamó el renegado mientras comenzaba a realizar su ataque y con sus manos comenzó a frotar sus enormes pechos y de ahí salieron un par de círculos mágicos para después disparar de sus pezones un líquido bastante sospechoso. Rias y los demás se movieron para esquivar el ataque de Visor, pero Goku y Sei se mantenían justo donde estaban. Goku, muévete. Las chicas le gritaron a su hombre para que no recibiera el ataque, pero aún así el pelinegro las ignoró y dejó que el extraño líquido se acercara. Sin embargo, Goku no era torpe para dejarse y solo movió su cabeza a un lado dejando pasar el ataque del demonio y este chocó en una pared y en menos de un segundo se comenzó a derretir. ¿Eso era ácido? ¿Qué ataque tan vulgar?, pensó el Saiyajin al ver la pared derretirse. Al parecer esa Visor tenía técnicas algo peculiares y un poco molestas.
Solo esperaba que las habilidades de sus amigos fueran más que suficientes para lidiar con ese enemigo, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Las chicas y Kiba suspiraron ya que Goku no recibió el ataque anterior, pero no debería asustarlos de esa manera como lo hizo hace un segundo. Ahora que todo estaba tranquilo, los demonios del clan Gremory se centraron en su oponente. Gluto. Rias le habló a su caballero y él asintió mientras sostenía su espada para después desaparecer a una buena velocidad. Ahora quiero que presentes atención, Goku, la pelirroja le decía al guerrero y este asintió mientras observaba lo que estaba a punto de suceder. La posición de Yuto Kiba es la de un caballero, así que su característica es la velocidad y la espada es su fuerte, y mientras Rias explicaba, el mencionado caballero rubio atacaba a Visor a una gran velocidad y partió dos de sus piernas con su espada provocando un gran daño en el renegado. Su velocidad es buena, pero podría mejorar más, pensó Goku al examinar el estilo de combate de su amigo. Tal vez para los seres de este mundo el chico sea rápido, pero para sus estándares él seguía siendo muy lento y lo sabía porque ya había peleado con él antes. Desgraciado. Visor gruñó de la furia e intentó atacar a Kiba, pero este ya se había movido incluso antes que pudiera reaccionar y en su lugar una pequeña figura de cabello blanco se puso enfrente de ella. Con eco, Rias le habló a la Loli y esta asintió de aprobación, sabía qué hacer. Mírame, senpai, le dijo con eco mientras volteaba a ver Goku, tenía la intención de impresionarlo con sus habilidades. El Saiyajin sonrió y le dio un pulgar arriba en señal de apoyo, eso sonrojó un poco a la Nekomata. Observa bien esto Issei, porque esto te servirá, le dijo Goku al pervertido que estaba a su lado observando cómo combatían sus amigos. Para empezar el entrenamiento de Issei lo mejor era que primero observará un combate y luego comenzaría con lo bueno. Por otro lado, Visor se encontraba furiosa ya que unos seres inferiores se estaban burlando de ella, tanto así que hasta una boca en la parte inferior de su cuerpo comenzó a abrirse y su cara cambió un poco mostrándose más intimidante. Muere. El demonio exclamó mientras se lanzaba contra Koneko, pero la Nekomata ni se inmutó ante su presencia y dejó que el enemigo se la tragara. Issei al ver eso se estremeció ya que su pequeña amiga no hizo nada y pensó que iba a morir devorada e hija a ayudarla pero Goku lo detuvo. No emociones, ella no morirá tan fácil, le dijo el Saiyajin con tranquilidad e Issei hizo caso y se quedó quieto mientras dirigía su mirada al demonio. Y efectivamente su teoría fue acertada cuando notó que la boca inferior de Visor comenzó a abrirse de manera involuntaria, de ahí se pudo observar a Koneko quien sostenía ambas mandíbulas sin muchos problemas. El pervertido suspiró de alivio ya que su pequeña amiga no salió lastimada, aunque no se podría decir lo mismo de su uniforme. Como recordarás, Koneko es una torre, sus características son simples. Fuerza tremenda y habilidad defensiva. Esa clase de ataques no le hará ningún rasguño, le decía Rias de brazos cruzados a Goku mientras sonreía de orgullo. Y tal como dijo la pelirroja, la Loli albina se zafó de las mandíbulas de Visor y le proporcionó un fuerte puñetazo que destrozó sus dientes y lo mandando a volar hasta estrellarse contra otro pilar. La fuerza de la pequeña Koneko es admirable, pero ¿por qué no usa sus poderes? Pensó Goku tras examinar a la Loli albina ya que solo había estado usando su fuerza bruta. Goku estaba consciente de que en una pelea no se debía usar todo de una sentada, pero al menos Koneko debería mostrar algunas de sus técnicas, ¿será porque no las había desarrollado bien? ¿O tal vez tenía miedo? El Saiyajin tendría que hablar con su amiga sobre ese tema algún día. Koneko volvió al suelo y se juntó nuevamente con los demás y se dirigió específicamente a Goku. ¿Qué tal lo hice, senpai? Le preguntó tímidamente la Nekomata esperando el comentario de su guardián, así se refería a él. Lo hiciste genial pequeña Koneko. Eres una chica muy fuerte, no cabe duda de que podrás mejorar cuando entrenes conmigo, Goku le contestó con una pequeña sonrisa mientras hacía le acariciaba su cabeza. Koneko se sonrojó por su halago y sonrió tímidamente mientras agachaba la mirada mientras sentía la mano de su senpai acariciando su cabeza. Sin embargo el pelinegro aún no había terminado de comentar. Por cierto Koneko-chan, tu ropa, Goku le señaló su uniforme casi desintegrado y la albina entonces supo a qué se estaba refiriendo, entonces ella misma se observó y chilló del susto. No me veas, senpai. Exclamó Koneko alterada mientras intentaba cubrirse con sus manos, cosa que era inútil porque de todos modos se le podía ver partes de su cuerpo expuesta. El hermoso, fino y pequeño cuerpo de Koneko está siendo expuesto, sin embargo no pudo notar como la mirada penetrante de cierto pervertido solo la veía y con un gran golpe en el rostro lo mandó contra un pilar que estaba atrás de él.
No tenías por qué golpearlo tan fuerte, pequeña Koneko. Mejor usa esto, para que no te enfríes. El pelinegro se rió un poco de su comportamiento y de su acción, luego se quitó su chaqueta negra para que la necómata se cubriera de su desnudez. La Loli le agradeció por el grandísimo favor que le hizo mientras se ponía la chaqueta. El olor de Senpai, pensó Koneko mientras olfateaba la chaqueta del Saiyajin y se sonrojó muchísimo al sentir su olor, simplemente era delicioso. Por dentro le dio gracias a Dios que su senpai no fuese un pervertido como el que acababa de golpear y en su lugar trajo al más gentil que había conocido. Rias y Akeno vieron esa escena con algo de celos ya que la niña con cuerpo de tabla se estaba ganando la atención de su futuro novio y hasta le obsequió su chaqueta, definitivamente eso no se iba a quedar así. Pero antes de eso, tenían que terminar con algo pendiente. Akeno, la pelirroja le habló a su reina y ella asintió, sabía que era su turno. Pero antes de que ella comenzara, se acercó al Saiyajin. Ahora vas a ver algo impresionante, Goku, la pelinegra le susurró al oído del guerrero con una voz pícara mientras se alejaba y a su vez rozaba su sedoso cabello sobre su rostro, pero Goku no dijo nada y solo se mantuvo viendo a la demonio, esperaba ver las habilidades de Akeno. En ese momento Akeno comenzó a caminar para acercarse a Visor, quien seguía atorada entre los escombros debido al puñetazo que recibió, y al momento de acercarse la chica sonrió de una forma muy peculiar. Ara, ¿qué debería hacer contigo?, le preguntó Akeno al demonio de forma retórica mientras ponía su mano sobre su mejilla mientras pensaba en cómo castigarlo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás del grupo una de las extremidades de Visor se levantó a voluntad y se lanzó para atacar directamente a Rias, pero resultó que Goku sí se percató de eso y no iba a quedarse de brazos cruzados. Rias. El Saiyajin exclamó mientras tomaba a la mencionada pelirroja y la ponía justo sobre su pecho, dejando que el brazo de Visor fallara en su ataque y luego Goku contraatacó disparando una esfera de ki con su mano, desintegrando la extremidad en un segundo. Los demás habían visto eso y se quedaron atónitos al ver un cráter justo donde Goku había atacado, pero de todos los sorprendidos Rias era la más estupefacta ya que no sabía qué había pasado. Hace un momento estaba concentrada en el enemigo, al otro alguien mencionó su nombre, después sintió que alguien la jaló de la cintura y por último estaba cerca del pecho del Saiyajin, y luego de ver esa explosión que él mismo había provocado, se quedó sin habla. ¿Estás bien, Rias?, Goku le preguntó un poco preocupado por su amiga y la pelirroja se quedó en trance tras oír esa pregunta ya que su voz parecía ser emitida por un príncipe azul y no solo eso, sus profundos ojos color onix reflejaban una belleza como nunca antes había visto en su corta vida. Rias, ¿estás bien?, nuevamente le preguntó ya que no había recibido respuesta alguna y ahora sí se había preocupado por el comportamiento de su amiga. Rias parpadeó un par de veces de la confusión mientras salía de su nube de fantasía y volvía al mundo real. Ese sí estoy bien, Goku, le respondió un poco apenada la voluptuosa chica. Tras decir eso, el Saiyajin le sonrió. Qué bueno. Me alegra que no te haya pasado nada. No me gustaría verlos lastimados, ni a ti ni tampoco a los demás, comentó Goku mientras acariciaba la cabeza de Rias y esta solo se quedó cautivada y sonrojada. ¿De verdad Goku se preocupa mucho por mí?, pensó la princesa carmesí mientras ponía sus manos sobre su pecho como si su corazón estuviese a punto de salirse de su cuerpo. Mientras tanto, Akeno vio la escena y no pudo evitar sentir celos ya que justamente vio lo que ella no quería que pasara, y lo peor era que su mejor amiga había sido afortunada de ser la damisela en apuros ya que fue rescatada por el valiente Saiyajin, algo que ella había soñado desde hace días. Akeno estaba tan molesta y quería desquitarse con alguien, y casualmente sabía con quién. Ara, una chica que intenta lastimar a nuestra presidenta debe ser castigada, Akeno comentaba mientras unas chispas amarillas salían de sus manos y una sonrisa algo perturbadora, a decir verdad, aparecía en su rostro. La reina, la todopoderosa vicecomandante que combina los poderes de todas las otras piezas. Rias seguía explicando las funciones de sus piezas de ajedrez dejando un poco claro a Goku, quien se había quedado mirando a la sacerdotisa del rayo con interés. Se especializa en ataques usando poderes demoníacos. Además de eso, es una completa sádica. La presidenta del club terminaba de explicar las cualidades de sus siervos y Goku solo pudo quedarse sorprendido por lo que estaba viendo. El ki de Akeno ha cambiado, antes era amigable pero ahora se siente más fría, se dijo a sí mismo Goku mientras seguía viendo a su amiga, quien ya estaba lista para atacar de nuevo.
La verdad era que el pelinegro estaba preocupado por la chica, ya que ese tipo de energía que sintió era sádica, algo similar al que había sentido en la mayoría de seres malignos, y eso tenía que ver con el segundo poder que sentía dentro de ella. Mientras tanto, Akeno seguía divirtiéndose con el enemigo. Me pregunto cuánto más podrás soportar, le decía a Akeno mientras reía de una forma algo perturbadora mientras seguía torturando a Visor con más rayos. Se podría decir que Goku le recorría un pequeño escalofrío en su espalda, ya que era la primera vez que conocía ese lado suyo. Akeno, es suficiente, Rias le ordenó a su reina que se detuviera, ya que todavía necesitaba demonio renegada viva. Su amiga inmediatamente hizo caso y detuvo sus rayos. Ahora, ¿ya terminamos? Me decepciona un poco, Akeno dijo con una linda sonrisa mientras ponía una mano sobre sus mejillas un poco rojas, y ya con su deber cumplido se volvió a juntar con Goku. ¿Te ha gustado lo que viste, Goku? Le preguntó mientras seguía sonriendo, ya que quería saber la opinión de su futuro novio y esposo. Sí, peleaste muy bien, Akeno, le contestó Goku con una pequeña sonrisa nerviosa, pero era sincero de todos modos. La pelinegra se sintió complacida por el comentario del Saiyajin, ya que logró impresionado con sus poderes, pero lo que su amado aún no sabía era que esa actitud la usaría cuando llegaran a tener algún momento de intimidad en un futuro no tan lejano. Ahora que los siervos habían hecho de su parte, finalmente era el turno de Rias, ya que al ser el rey de su clan, era la más fuerte y tenía como obligación dar el veredicto. Y se acercó al cuerpo agonizante de Visor. Muy bien, Visor, ¿estás lista para redimir de tus acciones y asumir tu castigo, o prefieres que te elimine de este mundo? Le preguntó la princesa con una mirada seria. Pudrete, perra. Eso fue lo único que pudo decir la demonio renegada en señal de ira. Sabía que dirías eso. Así que yo misma te daré tu castigo, y tal como declaró, Rias concentró su energía demoníaca para crear unas llamas negras en su mano para después lanzarla en contra de Visor, así eliminando al demonio de este mundo. La misión había terminado, y todos estaban satisfechos ya que habían cumplido con otro de sus deberes. El clan Gremor y Goku salieron de la casa para ya dirigirse a sus hogares. Pero antes de eso, los amigos del Saiyajin tenían que hablar con él. Disculpa, Goku, tengo que preguntarte algo. Rias lo llamó y el pelinegro volteó a verla para escucharla. ¿Qué te pareció nuestra pelea? Le preguntó con algo de interés, ya que quería saber su opinión personal al igual que su séquito. Goku se rascó la cabeza mientras comenzaba a pensar en una respuesta inteligente. Pues a decir verdad pelearon muy bien, ninguno de ustedes salió lastimado en la batalla y eso es lo importante. Al menos pude observar un poco de sus habilidades y fueron algo impresionantes, pero sé que no vi todo su potencial y es mejor que en algún momento me demuestren sus verdaderos poderes para de esa manera pueda pensar en qué método pueda desarrollar sus aptitudes cuando los entrene. Pero para resumir mi opinión, pelearon muy bien, les contestó Goku con una pequeña sonrisa sincera, sentía orgullo de sus amigos. Los cuatro jóvenes sonrieron y se sintieron complacidos por las palabras tan sabias que acaban de escuchar. Muchas gracias por tu opinión, Goku, y no te preocupes, cuando nos entrenes ya verás que daremos lo mejor de nosotros para no decepcionarte, le dijo Rias en señal de determinación al igual que sus siervos. Espero que así sea porque su entrenamiento comenzará dentro de 2 días, les dijo Goku mientras les mostraba un pulgar arriba en señal de confianza. Ahora que todo estaba acordado, era momento de regresar a casa a dormir. Bueno, nos veremos mañana. Espero que duerman bien. El Saiyajin se despidió, iba a ir junto con Issei ya que lo acompañaría hasta su casa, no quería que lo volvieran a matar por Bost, pero antes de que pudieran retirarse, alguien lo había sujetado de su brazo. Espera, Goku. La persona a quien lo sujetó fue nada y nada menos que la pelirroja de ojos azules. ¿Puedo acompañarlos? Rias se lo pidió de la manera más paciente ya que quería agradecerle por el favor de hace unos momentos. Si quieres ir conmigo entonces no hay problema, Rias, el pelinegro aceptó sin problema alguno y eso puso contenta a Rias. Sin embargo su felicidad no duraría mucha ya que otra persona sujetó el otro brazo de Goku. Ara, presidenta, eres una atrevida. Yo también quiero acompañar a mi lindo Goku a su casa para prepararle una rica cena por el trabajo de hoy, ¿no es así, querido? Akeno le preguntó mientras le sonreía de manera dulce y como era de esperarse Goku aceptó y más cuando mencionó de la cena. La princesa carmesí frunció el ceño ya que su reina intentaba robarse a su hombre apoderándose de su estómago, ella no se iba a quedarse atrás y también iba a preparar una deliciosa cena para su hombre. Sin embargo, ambas demonios no contaban que una última y pequeña persona también se abalanzaría con el Saiyajin.
Yo también quiero acompañar a mi senpai a su casa, declaró Koneko mientras se aferraba al cuello de Goku. Ella todavía estaba agradecida por haberle prestado su chaqueta. Y ahí fue donde comenzó una guerra de miradas entre las tres demonios por los celos, mientras Kiba y Issei solo los veían. Vamos chicas, si las hace sentir mejor, caminemos juntos hasta la casa de Issei y luego iremos a la mía, les propuso el dios Saiyajin con tranquilidad, a lo que las tres asintieron mientras se aferraban a él en distintas partes de su cuerpo. Oye Kiba, ¿vienes con nosotros? Goku le preguntó a su amigo, quien por desgracia se quedaría algo solitario si no acotaba: Kiba Forever Alone XD. No gracias Goku, yo regresaré a mi casa por mi cuenta. Además, tengo asuntos que hacer esta noche, le respondió el caballero mientras pensaba en alguien que la estaba esperando. Ara, ¿acaso se trata de Tsubaki, Kiba? Le preguntó Akeno en tono de broma, ya que ella sabía su secreto amoroso. Y por primera vez, o al menos en esta historia, Kiba se puso nervioso y hasta se sonrojó. No se trata de eso, no digas tonterías Akeno. Kiba tartamudeó en un intento de ocultar su rubor. Pero Akeno era bastante astuta como para ser engañada. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer en esta hermosa noche de luna llena? Le preguntó nuevamente Akeno con una mirada divertida con el fin de alterar al caballero del clan. Y yo, Kiba se quedó trabado ya que no sabía qué decir. Bueno, sí lo sabía, pero le daba pena decir sobre sus sentimientos, cosas de hombres womans. Yo me tengo que ir, exclamó Kiba antes de retirarse del lugar con su gran velocidad, dejando una nube de humo en su camino. Las chicas comenzaron a reír por la actitud de Kiba. El chico era un tipo noble y justo, pero cuando se trataba de la reina de Zona City, su mundo se volvía de cabeza. Goku por otro lado solo miró sin mucho interés, aunque sí le llamó la atención el nombre desconocido que habían mencionado. Oigan, ¿quién es Tsubaki? Les preguntó algo curioso Goku. Tsubaki es una estudiante de la misma academia que nosotros. Ella es miembro del consejo estudiantil y pertenece al clan City, otro clan de demonios que también permanece oculto como el nuestro. Y se podría decir que es la chica que cautivó el corazón de nuestro Kiba, le respondió Akeno mientras seguía sonriendo, dejando en claro las dudas de Goku, aunque en el fondo deseaba saber quiénes eran los de ese clan City. Sin decir nada más, los cinco caminaron a la casa de Issei y luego fueron a la casa de Goku, en donde las demonios le cocinaron un gran y sabroso banquete que el Saiyajin devoró por completo. Al día siguiente, era otro día como cualquier otro en la ciudad de Kyo. Goku se encontraba en el parque mientras hacía su rutina diaria de ejercicios mientras reflexionaba. Ahora que ya había visto las habilidades de sus nuevos amigos, o algo así, había pensado en la manera en cómo fortalecerlos para que un futuro fueran los guerreros más fuertes de la Tierra. Claro, no alcanzarían su nivel, pero era mejor que supieran defenderse en caso de que él no estuviera presente ante una amenaza. Después de todo, ese era su propósito tras haberse mudado de casa. Menos 9.998, 9.999, y 10.000. Goku contaba las últimas flexiones que realizaba en uno de los instrumentos de ejercicio que habían en el parque. Luego de terminar dio un salto para aterrizar en el suelo. Listo, ya terminé de calentar. Ahora daré unas 1000 vueltas a la ciudad, se decía a sí mismo con determinación, pero en ese instante alguien había llegado al parque. ¿Hey Goku? Le preguntó una dulce voz que fácilmente fue reconocible para los oídos del Saiyajin, y se dio la vuelta solo para Asia, quien estaba detrás suyo. Vaya, pero si es Asia. Me da gusto volver a verte, le decía Goku con una sonrisa al ver a su amiga monja. Lo mismo digo yo Goku. Asia también sonrió al ver a su primer amigo otra vez, ya que después de todo ambos cumplieron su promesa de verse de nuevo. Entonces el pelinegro se acercó a la chica rubia para conversar con ella. ¿Cómo te ha ido en la iglesia?, le preguntó curioso Goku. Después de la historia que Asia le había contado, quería saber si la trataban bien, de lo contrario armaría un desastre. Me va bien, el sacerdote me recibió de brazos abiertos como esperaba, le respondió Asia de una forma apresurada y con una sonrisa nerviosa, ya que en el fondo ocultaba su verdadera experiencia en su primera noche en la iglesia. Goku la vio un poco serio, ya que Asia actuó algo extraña por unos momentos, pero no le dio tanta importancia y decidió seguir con la conversación. Ya veo, ¿y a qué has venido al parque?, le preguntó nuevamente el Saiyajin. Bueno, es que el día era hermoso y decidí dar un pequeño paseo por la ciudad. Y casualmente me topé contigo, la monja contestaba mientras bajaba la mirada y también ocultando otra verdad, ya que en realidad tuvo que ingeniárselas para escapar de la iglesia sin que se dieran cuenta. Disculpa Goku, ¿de casualidad estabas haciendo ejercicio o algo así?
Le preguntó Asia ya que pudo observar las últimas repeticiones de las abdominales de Goku. Así Asia. Estaba haciendo un calentamiento antes de mi almuerzo ya que es lo que hago todos los días, comentaba Goku mientras miraba a la monja. Asia se quedó en silencio mientras veía el brazo bien formado del Saiyajin, no lo había vio de esa manera el otro día, a lo mejor porque usaba un traje completamente distinto a su uniforme escolar ya que esta vez el chico usaba su roji de combate. Ante eso Asia se quedó ruborizada al ver los músculos del cuerpo de Goku y pensaba que eran los más perfectos que había visto hasta el momento, era como tener una estatua viviente esculpida a mano por el mismo dios. Se quedó tan fascinada que hasta la pequeña lujuria que no sabía que tenía dentro comenzó a afectar sus pensamientos. No, Asia mala. No debes pensar en esas cosas, debo rezar para que Dios me perdone por este pecado. Pensaba la linda Asia mientras juntaba las manos en señal de que estaba rezando con el fin de que Dios purificara su alma. Goku estaba estirando su brazo sin percatarse del comportamiento de la monja, así que decidió hablar de un tema que dejaron pendiente. Oye Asia, ¿no te gustaría dar un paseo por la ciudad? Le preguntó amablemente Goku causando la reacción de Asia. ¿Y ir contigo en la ciudad? Le preguntó nerviosa la monja por esa proposición. Claro, dijiste que querías conocerme mejor para establecer nuestra nueva amistad y también querías saber cómo eran los alrededores de Kuo, ¿qué me dices? ¿Aceptas? Goku se incitó mientras extendía su mano. No obstante, como no tenía nada más que hacer pues solo se dedicó a entrenar y tampoco Rías lo había llamado para algún asunto del club. Asia se quedó pasmada ya que era la primera vez que un chico le invitaba a salir en su vida, ¿acaso se trataba de una cita? Nunca antes había experimentado una por haber vivido tanto tiempo en la iglesia. Pero luego recordó la promesa que le hizo ayer, de que si se volvían a ver iban a conocer más uno del otro y, justamente ese día llegó y la oportunidad también. Ahora que la monja rubia había reflexionado, solo pudo decir una cosa. Sí acepto Goku, le dijo Asia mientras esbozaba una linda sonrisa mientras tomaba su mano. Goku se puso una pequeña sonrisa y sin decirle nada más, ambos fueron a caminar juntos por la ciudad. Momentos después, la linda pareja iba caminando por las calles de Kuo mientras veían todo a su paso. El Saiyajin llevó a la monja a los puntos donde iba normalmente con sus amigos, el parque donde Asia tuvo la oportunidad de alimentar a los pájaros con migajas de pan y de acariciar a los perros y gatos que pasaban por ahí, luego pasaron por la ciudad donde Goku lo primero que le enseñó fue un establecimiento de comida rápida donde vendían hamburguesas, ahí la monja tuvo un ligero problema ya que no sabía cómo pedir esa hamburguesa ya que nunca antes había probado una, por lo tanto el pelinegro tuvo que pedir su orden por ella, y ya que estaban en la mesa, el Saiyajin comía como siempre, a una velocidad inhumana mientras devoraba todos sus pedidos de un solo bocado mientras que Asia, bueno ni siquiera le había dado un mordisco a su comida ya que no sabía cómo comérsela, pero nuevamente Goku tuvo la amabilidad de enseñarle a su amiga cómo comer y fue algo sencillo a decir verdad, solo tenía que agarrarla y comerla como si fuese cualquier sándwich. Asia se quedó impresionada al momento de darle la mordida a su comida y eso se debía a que jamás había experimentado una sensación culinaria tan fascinante. Ahora que habían terminado de almorzar la pareja regresó al parque donde se toparon con un puesto de helados, ahí Goku le dijo a su amiga que esperara ya que le iba a traer un delicioso postre congelado. A decir verdad a Goku le gustaban mucho los helados, nunca antes los había probado en el Platea de Bills y cuando los probó en la tierra simplemente pudo decir perfecto. Goku había comprado un par de conos de helados, uno de chocolate y otro de vainilla, cruzó la calle cuidadosamente mientras se acercaba a una Asia quien la esperaba en una banca con una linda sonrisa. Ya regresé. Toma, le dijo Goku mientras le entregaba uno de los helados, pero la monja se quedó confundida ante el objeto que sostenía su amigo. Disculpa Goku, ¿pero qué es esto? Le preguntó de forma inocente Asia y el pelinegro solo arqueó una ceja de intriga. Asia, esto es un helado de vainilla. ¿Acaso nunca antes los habías probado? Inquirió Goku a lo que la rubia de ojos esmeralda negó con la cabeza. No. Pero si tú me lo ofreces es porque debe ser delicioso, ¿verdad? Preguntó Asia con una sonrisa esperanza mientras el Saiyajin asintió de afirmación para después entregar su cono de helado. Disculpa Goku, ¿pero no tienes una cuchara para comer esto? Asia nuevamente inquirió con su inocencia dejando otra vez confundido al guerrero. Asia, un helado no se necesita de cucharas, se come de esta manera, le explicaba Goku mientras le daba una lamida a su helado dejando impresionada a la monja. Oh. Debe ser una nueva manera de disfrutar la comida.
Como lo hacen los perros y gatos cuando beben, ¿verdad? Bueno, lo intentaré, Asia decía mientras acerca sus delicados labios hacia el helado, mientras Goku la veía con simpatía mientras esperaba su reacción, aunque la miraba raro por ese punto de vista, como los perros y gatos, extraño. En ese momento, Asia le dio la lamida a su helado y comenzó a degustarlo en su boca, luego abrió los ojos de la impresión. Sugoi, esto sabe delicioso. Es lo más rico que he probado en mi vida. Exclamó Asia con mucha emoción ya que el dulce y frío sabor del helado le encantó. Goku sonrió porque esa era la reacción que esperaba de ella, y porque también pensó eso cuando comió su primer helado. Su inocencia me agrada. Es muy simpática, pensó el Saiyajin por el comportamiento de la monja, se notaba a simple vista que no le habían enseñado mucho en la vida. Eso explicaba sus reacciones con respecto a las comidas modernas ya que según las palabras de Asia, la iglesia la había abstenido a consumir solo agua, té y pan simple, todo era aburrido para cualquiera. El dios Saiyajin se iba a asegurar de que Asia recibiría el mejor día de su vida. Luego de comer sus helados la pareja siguió con su tour en la ciudad, pasaron por el centro comercial donde primero fueron a un cine para ver una película de comedia donde ambos disfrutaron del filme, luego pasaron por un centro de arcades donde ambos jugaron algunos juegos para después toparse con una máquina donde había una garra de metal y muchos peluches al fondo. Goku hizo todo lo posible para ganar uno de los peluches de la máquina para dárselo a su amiga Asia, y lo pudo conseguir. La monja se sintió feliz por el regalo ya que hasta ahora nadie le había regalado nada en su vida, era triste pero cierto. Ahora con todo lo que había pasado, la monja se sentía más y más atraída ya que ese había sido su mejor día de su vida, hasta ahora. Unas horas después, la pareja finalmente decidió regresar al parque, donde se sentaron cerca de una fuente. Goku, te debo dar las gracias. Este ha sido un día maravilloso, no sé cómo pagarte por todo lo que ha hecho por mí, le decía Asia mientras abrazaba su peluche con cariño. No tienes que agradecerme Asia, yo solo te quise mostrar las maravillas del mundo y con tu felicidad es más que suficiente, le decía Goku mientras le sonreía haciendo que la rubia se sonrojara más mientras veía la sonrisa del Saiyajin, seria pero sincera. Goku es una persona única, es amable, es guapo, es fuerte y comprende los sentimientos de las demás personas, ¿acaso será un ángel que Dios ha mandado desde el cielo para protegerme? Pensaba Asia mientras su corazón latía de manera anormal. Sus sentimientos estaban más que claros, ella estaba enamorada del Saiyajin y ya no lo podía negar. El Saiyajin notó la mirada de Asia, pero también se percató de que no dijo nada durante el último minuto. Oye Asia, ¿estás bien? Le preguntó Goku mientras la veía de cerca. Goku, Asia estuvo a punto de darle un beso, sin embargo el destino arruinó el momento de imprevisto por la presencia de alguien que vino en escena. ¿Con que aquí estabas, Asia? Le dijo una voz masculina, y algo siniestra a decir verdad. Ambos jóvenes voltearon solo para ver a un sujeto de cabello gris, vestía una gabardina negra que cubría un traje blanco y un detalle curioso era que la mirada y la sonrisa de ese sujeto demostraban demencia total. Goku notó la presencia de ese sujeto y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Quién es este tipo? Con solo tenerlo cerca me repugna, pensó Goku mientras veía al hombre parado a varios metros con esa mala vibra que tenía encima, la simple presencia del tipo hacía que Goku se pusiera de mal humor. Algo malo estaba a punto de suceder y Goku lo sabía. Padre Fred. ¿Pero qué hace aquí? Le preguntó Asia algo nerviosa mientras veía al sacerdote y Goku arqueó una ceja al escuchar eso. ¿Lo conoces, Asia? El pelinegro le preguntó casi volteando a lo que su amiga asintió. Él es el padre Fred Sellezón, uno de los encargados de la iglesia de la ciudad, le respondió Asia. El mencionado padre Fred comenzó a reír sin motivo alguno. Eres una pequeña traviesa, Asia. Mis superiores te ordenaron claramente que no salieras de la iglesia sin permiso ya que los demonios podrían asesinarte. Ahora mismo tendré que regresarte y castigarte yo mismo. La. Decía Fred mientras comenzaba a cantar como si estuviera loco pensando en cómo castigar a la monja. Asia se asustó ante la amenaza del padre ya que desde que lo conoció, no había dejado de decir locuras, diciendo que todas sus acciones eran para favorecer a Dios, pero en realidad era todo lo contrario. Asia se ocultó detrás de Goku tratando de no llorar, el Saiyajin notó su preocupación y decidió hablar cara a cara con el tipo. Oye tú, no sé quién te crees que eres ni tampoco me interesa, pero no permitiré que le pongas un dedo a Asia, Goku exclamó mientras Fred lo miraba con algo de intriga. ¿Eh? ¿Y tú quién eres?
¿Demonio con cara de idiota?, le preguntó Fred burlándose de los rasgos faciales del Saiyajin y pensando que era un demonio, un gran y primer error de parte de Fred. Yo soy Son Goku, el mejor amigo de Asia. Y también un demonio. Respondió Goku con una mirada seria. Asia había escuchado la conversación y no pudo evitar sorprenderse. ¿Goku era un demonio? ¿Así que eres demonio, eh? Eso explicaría esa marca que tienes en tu pecho, le dijo el loco sacerdote mientras señalaba la marca roja del clan Gremory en el pecho del Saiyajin. ¿Acaso no es la marca de los demonios del clan Gremory?, le preguntó. El sujeto reconocía esa marca donde quiera que estuviera. Asia parpadeó de la confusión y entonces vio el cuerpo de su amigo y efectivamente pudo ver esa misma marca, pero era raro ya que antes no lo había notado cuando estuvieron divirtiéndose. Si lo es, ¿algún problema?, Goku le dijo mientras entraba a su modo intimidante. Los demonios como tú no deberían ensuciar el mundo con sus sucias pisadas. Es por eso que nosotros los sacerdotes tenemos el deber de purificarlo como Dios quiere. Decía el loco sacerdote mientras comenzaba a hacer poses algo extrañas. ¿Qué le pasa a este tipo? No solo su presencia me repugna, él me repugna, pensaba Goku mientras veía con intriga al hombre que creía hacer justicia al asesinar a los demonios. Nunca antes había conocido a un sujeto con semejante actitud. En ese momento el Saiyajin sintió un pequeño jalón en su traje y volteó solo para ver a Asia que tenía una mirada preocupada. Goku, ¿es cierto que eres un demonio?, le preguntó la monja con algo de inseguridad ya que lo había escuchado de su boca. Te lo explicaré todo en otra ocasión, Asia, ahora mismo no creo que este tipo nos deje hablar tranquilos, le dijo Goku. Claramente era una mentira para que el tipo no se metiera con Asia, aunque no estaba del todo limpio ya que sus amigos eran demonios. ¡Bang! Fue el sonido de un arma disparando. Y el Saiyajin apenas tuvo tiempo de reaccionar para ver cómo se aproximaba una bala y Goku con su velocidad tomó a Asia para moverla a un lado esquivando la bala. Asia, ¿estás bien?, le preguntó el pelinegro preocupado por su amiga y por fortuna ella asintió afirmando que estaba bien, pero se sonrojó al sentir los brazos de su amigo sobre su espalda y cintura. Goku entonces volvió a ver dónde se originó ese disparo y pudo notar que Fred tenía una pistola en su mano. Qué mal, fallé en mi disparo. Pero no te sientas suertudo por esquivar una de mis balas porque hay más de dónde vino eso. Alardeaba el lunático sacerdote mientras mostraba su lengua en señal de regocijo. Oye, atacar a alguien mientras está desprevenido es de cobardes, exclamó Goku regañando a Fred por tratar de lastimarlo a quemarropa. Ahora resulta que un pobre demonio quiere sermonear a un sacerdote como yo. No me hagas reír, exclamó Fred mientras se reía de la situación. Goku comenzaba a molestarse por la necedad de ese loco, eran pocas las personas que le desgradaban y ese sujeto desde hoy encabezaría su lista negra. Te asesinaré ahora mismo, declaró el tipo mientras apuntaba al Saiyajin con su arma y esta vez Goku se puso en guardia para evitar sus ataques. ¡No! Gritó una voz femenina en seña de desesperación. Ambos se confundieron por eso y cuando menos se dieron cuenta Asia estaba en medio de ambos hombres. Asia, ¿pero qué haces?, le preguntó Goku confundido por lo que estaba haciendo su amiga. Por favor no peleen, no me gusta ver eso. La monja gritó mientras extendía sus manos. Padre Fred, se lo imploro, Goku es mi amigo y no hay forma de que sea un demonio porque yo lo vi en sus ojos, están llenos de amor y compasión como cualquier ser humano de sentimientos puros. Asia exclamó mientras defendía al Saiyajin y este se sorprendió por las palabras de ella, tal parecía que tenía fe en él. Sin embargo Fred no se creyó en nada de lo que dijo la monja. No te metas en esto, Asia. Recuerda que tú no debes juntarte con el enemigo que son esos sucios demonios, exclamó Fred porque estaba fastidiado por la manera en que la chica cuestionaba su liderazgo. Por favor, padre Fred, no debe hacer esto. No haga lo mismo que hizo ayer. Y sin darse cuenta, Asia dijo algo que no debía dejando a Fred estremecido y Goku algo intrigado. ¿Qué cosa hizo ayer ese tipo, Asia?, le preguntó Goku con mucha seriedad, pensó que era algo malo y Asia iba a responder pero el sacerdote le apuntó con su arma. Si dices una sola palabra, te asesinaré junto con este demonio. Fred exclamó con su arma levantada y sí, era tan descarado como para asesinar a una chica. Asia se quedó callada para evitar la amenaza del sacerdote, pero luego sintió una mano sobre su cabeza. Tranquila Asia, no necesitas decírmelo. Porque yo mismo lo veré, le dijo Goku tranquilidad. ¿Qué?
Antes de que la rubia de ojos esmeralda pudiera comprender, el pelinegro ya había comenzado a leer los pensamientos de Asia, viendo exactamente lo que pasó el día de ayer. Y entonces cuando supo la verdad, se quedó con asombro y al mismo tiempo enojo. En su mente pudo ver el cuerpo de un hombre clavado en la pared como si estuviera crucificado, el resto de su cuerpo estaba cortado completamente y por último pudo notar que las paredes estaban cubiertas de sangre, como si alguien hubiera utilizado la sangre del cuerpo de las personas para escribir eso. Y por último, pudo ver a una Asia que había sido abofeteada por el mismo padre Fred. Goku terminó de ver todos esos recuerdos y no pudo evitar horror y rencor al mismo tiempo. Ese sujeto había cometido un homicidio a una persona y hasta había golpeado a su amiga. Decir que Goku estaba molesto era decir poco, estaba furioso. Algo que jamás había sentido desde que Whis lo ayudó a controlar sus arranques de ira cuando era un niño, pero ahora esa ira se había catalizado en su mirada. Goku se dirigió a ver a Fred mientras lo apuntaba con el dedo. Oye, maldigo cerdo, mataste a una persona inocente y no solo eso, también te atreviste a tocar a Asia. ¿Eso te hace feliz? Goku le preguntó muy seriamente, dejando estupefactos a los dos. ¿Cómo diablos supusites eso? No había nadie más que Asia y yo. Exigió Fred un poco alterado por la manera en que Goku adivinó sus acciones del día de ayer. Responde la maldita pregunta. Goku le volvió a exigir con autoridad y con su voz más alta, estaba muy indignado. El loco sacerdote gruñó por lo astuto que era el Saiyajin, pero ahora que sabía la verdad, pues ya no tenía caso andarse con rodeos. Bien, te lo contaré, ya que de todos modos no vivirás para contarlo. Yo tuve la oportunidad de juzgar a ese pecador por su afiliación a los demonios. Por eso lo ejecuté, liberando su sangre para que se purifique, le respondió Fred con cinismo en su voz, cosa que dejó todavía más perplejo al pelinegro. ¿Así que esa será tu respuesta?, le preguntó Goku nuevamente. Derecho o no, ya está muerto. Así es como deben pagar aquellos que siguen a los sucios demonios, como tú. Fred le dijo esa última frase mientras apuntaba a Goku con su pistola. Me preguntó cómo será el interior de un demonio. El psicópata se preguntó a sí mismo mientras se relamía los labios para después disparar, pero el Saiyajin no se movió y se mantuvo parado mientras esperaba las balas. Goku. Asia gritó porque su amigo no hacía nada para defenderse y estaba a punto de ser asesinado. Sin embargo, cuando la bala estuvo a punto de alcanzar el pelinegro, alzó una mano para detener la bala de una forma sencilla y sin recibir daño alguno. ¿Qué? Fred se quedó perplejo ya que su bala fue detenida y se pregunta cómo. Su pistola contenía balas especiales que podrían eliminar a cualquier demonio, pero no pasó nada cuando Goku las detuvo. Muere, muere, muere. Gritaba mientras disparaba varias veces su pistola de forma frenética. Goku aún seguía sin inmutarse ante los ataques del sacerdote y fácilmente detuvo todas balas con una sola mano. Unos momentos después, Fred se había quedado sin munición de su cargador mientras jadeaba del cansancio, pero luego se quedó impactado al ver que ciertos pedazos de metal caían de la mano de Goku hasta el suelo. Obviamente se trataban de las balas de pistola, que fueron un total de 15. Tendrás que hacer algo mejor que eso si quieres vencerme, maldito asesino, le dijo Goku sin dejar de ver a su patético rival que no tenía mucho poder. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Fred algo asustado ya que su arma no sirvió de nada contra el pelinegro. No cabía duda que era un demonio o peor aún, un monstruo. Te mataré asqueroso demonio, le decía mientras desenfundaba una espada de luz que servía para erradicar a los demonios. Sin pensarlo dos veces, Fred se lanzó al combate para tratar de mutilar a Goku con su espada, pero cuando estuvo a punto de hacer contacto con él, Goku solo abrió un par de sus dedos para atrapar la espada de Fred con suma facilidad y sin recibir los efectos de la espada de luz. ¡Pero qué mierda! Nuevamente Fred se quedó en shock ya que ni su segunda arma fue suficiente para dañar al Saiyajin. Creí haber dicho que no me vencerás con esos ataques tan simples, el Saiyajin le dijo al sacerdote, quien estaba asustado al recibir su fría mirada penetrar su alma, y antes de que pudiera defenderse, Goku alzó su puño para dar un puñetazo en el abdomen de Fred, y este escupió una pequeña cantidad de sangre antes de salir volando hasta estrellarse en una roca a varios metros de su posición. Al final solo resultó ser un debilucho. Goku pensó con algo de decepción por el poco rendimiento de Fred. Por otro lado, Asia estaba completamente asustada por la fuerza monstruosa de su amigo, pero ¿cómo hizo eso? Ningún humano podría tener tal fuerza. ¿Acaso era posible que de verdad fuera un...? No pudo terminar sus pensamientos ya que el azabache se acercó a ella. ¿Te encuentras bien, Asia?, le preguntó Goku con seriedad.
Hey Goku, ¿acaso tú? La monja tartamudeaba porque temía por lo que le pasó al padre Fred. Pero por fortuna el Saiyajin le sonrió. No te preocupes por ese sujeto, Asia. NL está muerto, solo lo dejé inconsciente y es probable que despierte en horas, Goku le decía y luego frotó la cabeza de la monja, cosa que la hizo sonrojar, pero esa no era su verdadera pregunta. No Goku, lo que quería saber es si, Asia nuevamente no pudo formular su pregunta ya que en ese instante algo había sucedido, un círculo mágico rojo muy familiar había aparecido cerca de su posición y de ahí salieron Rias y su clan, menos Issei, él todavía no estaba listo. Goku. Exclamó Rias preocupada mientras ella, Akeno y Koneko se acercaban a su amado. Llegaron más rápido de lo que pensé, les dijo Goku tranquilo y luego volteó a ver a Asia quien se escondió detrás de su espalda, por cierto Rias. Ella es Asia Argento, la chica de la que te conté el otro día, le dijo de manera despreocupada pero sus amigos demonios estaban algo perplejos. Goku, ¿pero qué haces con esa monja? Te advertí que no debías juntarte o pelear contra alguien que pertenecía a la iglesia, Rias le reprochó porque su guerrero lo había desobedecido. Lo que pasó fue que la princesa Carmesí y su séquito sintieron la actividad de los miembros de la iglesia cerca de los de Goku y sin pensarlo fueron a investigar qué pasaba, y ahora pudieron ver el cuerpo de un sacerdote tirado en el suelo, solo podía deducir una cosa. Y yo creí haberte dicho que no obedecería a eso, le dijo Goku aún despreocupado. Además, debía acabar con la vida de este ser inmundo, se atrevió a tocar a Asia y también acabó con la vida de alguien. Su simple existencia es un pecado, debería acabar con ella, le decía Goku con seriedad, de hecho esa era su misión pero no podía acabar con la vida del miserable, no cuando Asia estaba presente. Pero Goku, no sabes lo que acabas de provocar, la pelirroja le decía algo preocupada. ¿Y qué es lo que acabo de provocar? Le preguntó Goku sin interés y la respuesta llegó cuando cientos de círculos mágicos aparecieron por doquier y fueron percatados por el grupo de Goku. Presidenta, se aproximan cientos de ángeles caídos, Kiba le dijo a su jefa y esta asintió aunque ya sabía ese dato. Goku, debemos irnos ahora mismo. Debemos evitar que los ángeles caídos vean esto, Rias le ordenó al Saiyajin, pero este antes de que se pudiera mover volteó a ver a Asia. ¿Qué pasará con Asia, Rias? Le preguntó serio Goku para asegurarse de lo que le diría Rias. Ella no puede ir con nosotros ya que ella no es demonio. Así que déjala y ven con nosotros, la pelirroja le respondió mientras veía a la chica que pertenecía a la iglesia. Y justo cuando creyó que Goku le iba a obedecer, no Rias, no iré con ustedes, esas palabras dejaron perplejos a los amigos del pelinegro. ¿Pero qué dices, Goku? Tartamudeaba la princesa Carmesí tras escuchar eso. Como escuchaste, no pienso ir con ustedes. Me quedaré con Asia, eso es todo, declaró Goku con suma seriedad y determinación, dejando aún más confundidos a sus amigos. Goku, no digas tonterías, no podrás derrotar a todos esos ángeles caídos tú solo. Debemos irnos ahora antes de que sea tarde. Rias intentó convencerlo de que hubiera, pero de poco sirvió ya que Goku la miró fijamente. Rias, no es necesario que te preocupes por mí. Yo podré derrotar a todos. Ya deberías saber eso a estas alturas, porque creas o no, esos sujetos no podrán derrotarme. Ustedes regresen al club del ocultismo, Goku les preguntó con una sonrisa. Pero, Rias quería decirle algo pero luego ella notó la mirada que tenía su guerrero y pudo comprobar que reflejaba total confianza en sí mismo, como si estuviera decidido a enfrentarse a cualquier peligro sin importar de qué se trataba, pero realmente podía confiar en él. Bueno, después de pensarlo recordó todos los favores que les había hecho, Goku se había ganado su confianza por ser tan gentil y honrado. Solo por esta vez iba a dejar que le hiciera ese favor a esa monja. Está bien Goku, te doy permiso para que confrontes a esos ángeles caídos. Pero prométeme que no provocarás una guerra entre las facciones o si no, al menos regresa vivo ¿sí? Le dijo Rias con una tierna voz. De acuerdo Rias, te prometo que todo estará bien cuando vuelva, aunque no te prometo nada sobre iniciar esa guerra de la que tanto hablas, le respondió Goku cuando dio media vuelta, la verdad no le importaba si una guerra estallaba ya que él podría detenerla. Espero que ganes, Goku, Kiba le apoyó con su pulgar arriba. Ara, acaba con todos Goku, le dijo Akeno con una sonrisa pícara, ella hubiera deseado quedarse a ver cómo pelea su futuro novio, pero las órdenes de su rey eran claras. Vuelve con nosotros, Goku-senpai, Koneko fue la última en apoyar a su guardián para que saliera victorioso en la pelea que estaba a punto de suceder.
Así que sin más que decir el clan de Rías se teletransportó en otro círculo mágico mientras dejaban solamente a Goku y a Asia confundida. Goku, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente aparecieron esos círculos mágicos? Le preguntó la monja con incertidumbre ya que su interior le decía que algo malo iba a suceder y el guerrero se dirigió a su amiga para decirle una cosa. Asia, quiero que te vayas a refugiar, este lugar ya no es seguro. Yo iré por ti cuando acabe, le sugirió Goku mientras veía como más y más círculos mágicos aparecían a su alrededor. Asia comprendió la actitud seria de su amigo y decidió obedecerlo, se fue a esconderse dentro de unos arbustos y solo alzó su mirada para ver todo lo que pasaba. Mientras tanto, dentro de los círculos de teletransportación salieron decenas de ángeles caídos, pero de entre todo el ejército sobresalían 3. Uno de ellos se trataba de una mujer de larga cabellera azul oscuro que cubría parte de su rostro con un voluptuoso cuerpo, vestía un traje tipo secretaria de una pieza color magenta con los botones abiertos que dejando ver su escote, usaba un par de tacones y sus ojos eran iguales a los de su cabello, el nombre de esa mujer era Kala Warner. La segunda también era una chica pero más joven, parecía de unos 13 años, vestía un traje tipo loli gótica de color negro con blanco, su cabello era rubio atado con una par de coletas en cada lado, sus ojos eran de azul celeste y llevaba un par de pantimedias blancas con zapatos que hacían juego con el traje, el nombre de esta niña era Midlet. El último no necesitaba presentación puesto Goku ya lo había conocido con anterioridad, era el sujeto que intentó matarlo, Don Aseek. HMPH, miren a ese inútil de Free, tirado en el suelo. Pero qué vergüenza, comentó Don Aseek al ver al sacerdote de la iglesia tendido en el suelo como si hubiera sido apaleado por una horda de caballos salvajes, justo como él se sintió ayer. Obviamente sentía repudio ante ese lunático y por desgracia tenían que ayudarlo a recuperarse. ¿Pero quién le habrá hecho eso? Preguntó Kala Warner confundida ya que quién podría ser tan valiente o tan tonto como para desafiar a un miembro de la iglesia. Oh, amigos. Miren eso, allá hay un chico. Decía Midlet mientras llamaba a sus camaradas adultos y los ángeles caídos voltearon para ver de quién se trataba, cuando lo hicieron se toparon con una increíble sorpresa. Es él, murmuró Don Aseek con los ojos muy abiertos al reconocer esa cabellera tan familiar y esos penetrantes ojos Onix. No cabía la menor duda de quién se trataba, es él, Son Goku. Ahora el hombre de mediana edad habló mientras retrocedía unos pasos y sus compañeros lo vieron confundidas. Son Goku. ¿No es el nombre de aquel sujeto que el señor Cocabiel nos pidió que elimináramos y el mismo que derrotó a Reinaré? Le preguntó Kala Warner recordando las instrucciones de otro de los líderes de los ángeles caídos, Azazel no era el único que lideraba a los de su especie. Don Aseek sintió de aprobación mientras una gota de sudor recorría su cuerpo al recordar la golpiza que le dio hace unos días. Entonces Kala Warner comprendió todo y se tomó el tiempo para analizar el cuerpo bien formado de Goku. Debo admitir que es más guapo de lo que pensé, comentó la chica ese cabello azul mientras se lamía los labios con lujuria. Midlet vio esto y no pudo evitar reír. Jejeje, parece que Kala Warner quiere divertirse con ese hombre. Aunque debo admitir que es muy guapo, comentó la niña rubia mientras veía al Saiyajin con corazones saliendo de su cuerpo, 2 chicas más se habían enamorado del guerrero. Ya basta ustedes dos. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, exclamó Don Aseek ante las reacciones de sus colegas. A diferencia de ellas, el hombre estaba realmente furioso y con deseos de vengarse del Saiyajin, y en esa ocasión, las cosas no se iban a volver a repetir. Por otro lado, Goku decidió interrogar a los presentes caídos. Oigan, no sé quiénes sean pero si están aquí para llevarse a este sujeto, lo mejor será que lo hagan ahora antes de que acabe con su miserable vida, el Saiyajin les dijo muy seriamente y entonces el ángel caído respondió. Silencio imbécil. No vamos a hacer nada de lo que dijiste porque no eres nada. Ahora mismo entre todos te vamos a eliminar de este mundo y esta vez la báscula está en tu contra, exclamó Don Aseek muy enojado mientras creaba una lanza de luz mientras que el resto de su ejército hizo lo mismo y se lanzaron al combate. Es una pena, era demasiado guapo para este mundo, suspiró Kala Warner con algo de decepción ya que tenían que eliminar al Saiyajin, ella igualmente creó una lanza de luz, si lo tenemos que matar, al menos debo dejarlo con suficiente vida para que pueda disfrutar de esos músculos más adelante, pensó mientras sonreía de manera pervertida.
Mitail se limitó a reír de manera infantil mientras imitaba la acción de sus camaradas y ahora que todos los ángeles caídos estaban preparados, todos se lanzaron contra el dios Saiyajin, quien a decir verdad no estaba para nada asustado. Malditos ignorantes, se ve que no entienden la diferencia de nuestros poderes, y ese hombre, realmente me molesta, pensaba Goku mientras se ponía en pose de batalla listo para afrontar a todos sus enemigos. Los ángeles caídos lanzaron todas sus lanzas con el fin de empalar a Goku, pero él rápidamente desapareció de la vista de todos mientras contraatacaba usando únicamente puños y patadas, derribando a los primeros 10 caídos en menos de 3 segundos. Eso dejó sorprendido a los 3 principales ángeles caídos, ya que no pudieron percatarse de su velocidad, pero aún así no desistieron y siguieron con la ofensiva, volviendo a usar más lanzas de luz. El Saiyajin nuevamente desapareció de la vista de todos para reaparecer y noquear a otros 10 del ejército. Nuevamente los 3 principales se quedaron en shock. ¿Cómo diablos puede ser tan veloz y fuerte ese hombre?, pensaron Donaseek, Kala Warner y Mitail sorprendidos, ya que en menos de 5 segundos el Saiyajin ya había derrotado a una quinta parte de su ejército, algo que ni siquiera los demonios de clase podían hacer eso, al menos no con tanta facilidad como lo hizo Goku. Dejando los pensamientos a un lado, todos los alados restantes decidieron tomar más en serio la pelea y decidieron atacar al mismo tiempo, con una estrategia que de poco sirvió, ya que el Saiyajin evadía todos sus ataques sin problema alguno. Mientras tanto, Asia, quien estaba oculta, veía toda la pelea y no podía evitar sentir estupefacción y horror, ya que su amigo estaba peleando de una manera tan heroica contra una horda de ángeles caídos por su cuenta. Por favor Goku, no vayas a salir lastimado. Asia le estaba rezando a Dios para que le dé fuerzas a Goku y saliera vivo de ese conflicto, cosa que no era totalmente necesario de todos modos, ya que él era literalmente un dios, o semidios todavía. Mejor deberías preocuparte por ti misma, ¿no crees?, habló una misteriosa voz femenina. La monja abrió los ojos en shock y antes de que pudiera reaccionar, alguien había tapado su boca con la intención de que no hiciera ruido. Asia, sin la fuerza necesaria para resistir, la persona que la tenía presa había desaparecido del parque, dejando solamente el peluche que antes era de la rubia, y no solo eso, unas cuantas plumas negras también habían caído al suelo. Regresando a la pelea, el pelinegro seguía en su lucha contra todos los caídos, y a pesar de que las cifras estaban en su contra, Goku resultaba vencedor, ya que ya había derrotado más del 95% de todos los enemigos que habían. Los ángeles caídos estaban realmente asustados por el monstruoso poder de su objetivo. Algunos alados intentaban atacar directamente pero terminaban inconscientes o sucumbidos ante esferas de poder, mientras que otros intentaban huir cobardemente, pero eso tampoco servía, ya que Goku los alcanzaba independientemente a donde intentaban huir. Goku no tenía piedad de nadie. Los últimos ángeles caídos que quedaban eran Donaseek, Kala Warner y Mitail, que no hacía falta decir que estaban jadeando y con moretones en sus cuerpos. Maldición, no otra vez, gruñó el hombre de mediana edad, quien estaba cansado, con la ropa rasgada y nuevamente había perdido su sombrero. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó a sí misma la caída de cabello azul mientras estaba de rodillas y con tan solo algunos rasguños sobre su esbelto cuerpo. Es un monstruo, añadió la loli gótica con mucho horror y en las mismas condiciones que su amiga adulta. Y sus camaradas no podían estar más de acuerdo por el comentario de Mitail. Ese hombre prácticamente los había derrotado, pero había algo que no comprendían. ¿Cómo fue posible todo eso? ¿Cómo era que ese hombre pudo contra todos por su cuenta? Se suponía que la batalla debía ser a favor de ellos, pero no fue así y terminaron sufriendo una humillante derrota. Goku aterrizó justo enfrente de los 3 mientras caminaba lentamente. Espero que hayan comprendido que no son los oponentes indicados para mí, malditos gusanos. Así que les volveré a ordenar que no vuelvan a causar alboroto en este ni en ningún otro lugar. Sí, así es. Goku les ordenó por las malas mientras literalmente casi los mataba con la mirada. Tenía la intención de perdonar a sus enemigos, pero con la poca paciencia que tenía, si se negaban no iba a dudar a borrar toda su existencia sin dejar rastro de que alguna vez existieron. Kala Warner y Mitleta sintieron con temor porque estaban dispuestos a obedecer la orden del pelinegro. Sin embargo, hubo uno que no quiso obedecer. Cállate. Una escoria como tú no me da a dar órdenes. Te mataré aunque me cueste la vida. Donaseek fue el que gritó y en un acto de impulso y de estupidez, se lanzó al combate utilizando lo poco que quedaba por sus fuerzas, pero como era de esperarse el Saiyajin simplemente detuvo su lanza mientras lo miraba con seriedad. Eres un grandísimo estúpido. Te di una oportunidad y la desperdiciaste.
Ahora pagarás por esa ignorancia que te condenó a la muerte, Goku le dijo mientras lo fulminaba con la mirada, y eso bastó para que el ángel caído se cagara en los pantalones del miedo, y antes de que pudiera reaccionar, el Saiyajin apretó su muñeca para después lanzarlo muy lejos y como toque final disparó una ráfaga de ki que desintegró a Don Maseek de manera definitiva. Las últimas ángeles caídos estaban completamente aterradas ya que su colega al lado había sido eliminado con una técnica bastante destructiva. Fue en ese momento cuando Goku volteó a verlas y volvió a caminar lentamente. No, espera. No nos mates por favor, no quisimos hacer esto, nosotras solo obedecíamos órdenes. Kala Warner imploró por su vida ya que con la falta de fuerzas, no podía hacer nada, ni siquiera defenderse, y Mitail empezó a llorar como una niña ya que no quería morir, ni siquiera había experimentado el amor. ¿Eh? Así que hay alguien detrás de esto, dijo Goku serio al escuchar que alguien las había mandado a matarlo. Goku decidió perdonarles la vida ya que a diferencia del otro, ellas no parecían ser tan malas y luego con su poder comenzó a curar sus heridas. ¿Qué es esto?, preguntó confundida Kala Warner, a lo que el guerrero contestó. Estoy usando mi poder para que recuperar en parte su poder, le respondió Goku con tranquilidad. Las dos chicas se miraron de manera confusa, puesto que no entendían nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué ahora ese hombre estaba siendo amable? Bueno, la respuesta lo averiguarían más tarde. Por ahora ambas se quedaron calladas hasta que en cuestión de segundos las aladas sus heridas se sanaron completamente, como si nada hubiera pasado. Mira, Kala Warner. Estoy completamente curada, exclamó Mitlet con mucho asombro y con alegría. Yo también lo veo, Mitlet, comentó Kala Warner aún confusa porque no entendía nada. Oye, ¿por qué nos ayudaste? Intentamos matarte pero aún así nos perdonaste, le preguntó la caída, y la Loli asintió de afirmación mientras se preguntaba lo mismo. Es porque me pidieron perdón. A diferencia de su compañero quien no quiso hacerme caso, ustedes están arrepentidas por haberme atacado, ¿verdad? Les preguntó Goku con una actitud asesina para jugar un rato con las mujeres. Ante eso, las ángeles caídos comenzaron a sudar frío porque sintieron el aura de Goku. Bromeó. Aunque es verdad. Durante la pelea noté que ustedes no me atacaban con intenciones asesinas, y eso es algo bueno, al menos para ustedes ya que pudieron agradarme, les dijo Goku mientras sonría tranquilamente. Ahora las dos ángeles caídos se sonrojaron al escuchar esas palabras, y es que no podían creer que un hombre con tal fuerza y poder fuese tan amable como para perdonar a aquellos que quisieron matarlo. Tal parece que Dios sí existía. Ahora, lo mejor sería que regresaran a sus casas. Estoy un poco cansado y necesito descansar un poco, les dijo Goku mientras daba media vuelta y comenzaba a caminar. Kala Warner y Mitlet sintieron de afirmación mientras ambas se retiraban del lugar, pero antes de eso se fueron a recoger los cuerpos de sus camaradas que habían sido derrotados y todos desaparecieron en círculos mágicos. Goku dejó de ponerles atención pero se sentía satisfecho, así era como debían ser las cosas, y ahora que todo estaba resuelto tenía que ir por su amiga a quien dejó a un lado. Asia, ¿estás aquí? Ya todo está resuelto, ahora puedes salir, le decía Goku mientras buscaba a la monja detrás de los arbustos, pero pronto se dio cuenta de que no había nadie. Asia, ¿dónde estás?, preguntó de nuevo mientras mostraba preocupación ya que su amiga no estaba. ¿En dónde estás, niña?, se preguntó a sí mismo, pero en ese momento se dio cuenta de una cosa, miró hacia el piso y se dio cuenta de un peluche bastante familiar. Este es el muñeco que le di. Goku se agachó para recoger el peluche que había ganado para su amiga, y entonces notó algo más que estaba encima del juguete. Había una pluma negra, similar a de los ángeles caídos. Yuma, ese fue el nombre que Goku había pensado al momento de recoger la pluma y analizarla con la mirada. Goku sus puños con más fuerza mientras ponía sus dedos sobre sus dedos para desaparecer del parque y para volver con Rias y los demás.